Hola, ¿cómo estás? Este es un video destinado a los hombres. ¿Y por qué estoy haciendo un video destinado a los hombres? Porque, bueno, yo soy mujer y mucho de la dinámica de vida del varón a las mujeres se nos pierde. ¿Por qué? Porque nosotras vivimos nuestra propia dinámica, que es bien distinta a la del varón. Y algo que me prometí a mí misma es que quería poder leerles a los hombres un material que a mí me pareció fascinante y que realmente ayuda a comprender lo que le pasa al hombre de hoy. Este material es el siguiente, se los muestro. Dice Il maschio selvatico de Claudio Risset, el masculino selvático de Claudio Risset. Este libro no está traducido al español, por eso me tomo este trabajo de poder leerles a ustedes este material directamente desde el italiano. Entonces, aquí está llegando mi perrita, lo que seguramente va a pasar es que voy a detener la grabación y voy a seguir avanzando para poder entender bien cada párrafo y leérselos de una manera armoniosa. El italiano no es mi lengua fácil, entonces por lo tanto a veces necesito comprenderlo un poquito más. Pero me importa mucho este texto porque según Claudio Risset dice que es cómo reencontrarse con la fuerza vital del instinto. Eh, entonces, Claudio Risset es un psicoanalista, es docente de polemología en la Universidad de Trieste, en Italia, y es autor de varios libros, entre ellos el que tengo entre manos. Entonces, aquí vamos a comenzar con el primer capítulo y el primer título, que es El masculino tiene miedo. Un auto corre por la ruta, veloz, pero no demasiado. El hombre al volante no es un conductor atrevido. Va al trabajo, a visitar su establecimiento o a una cita que tiene de su trabajo. De pronto, delante de sí, ve un muro, un gran muro de cemento. No tiene tiempo ni de preguntarse cómo ha llegado allí, cómo lo han construido. Aprieta con fuerzas, todas sus fuerzas, el pedal del freno, intentando no perder el control del vehículo. Se encuentra cubierto de sudor frío y se dirige hacia el borde de la ruta, evitando afortunadamente los automóviles y los camiones que lo pasan. Esta es una alucinación, dice Claudio Risset, bastante difusa, pero muy frecuente en el consultorio de los psicólogos. ¿Qué dice? Dice que el hombre que se encuentra ante un muro imaginario no puede construir su propio camino. Debe retirarse hacia un costado y reflexionar sobre el sentido y la dirección de su andar. Pero sobre todo esta alucinación grita: tengo miedo. Un tremendo miedo de darse contra algo durísimo, inmovible, y todavía construido por el propio hombre y sus máquinas, un murallón de cemento. Sería fácil utilizar el atajo del psicoanálisis clásico para decir que este miedo no es otra cosa que la representación de una súbita impotencia sexual que deja al masculino en pánico. Como no hay miedo sin sentido de impotencia, en el encuentro con cualquier cosa o cualquier persona que es más fuerte a uno mismo,
impenetrable con las fuerzas de tus propios instrumentos, el miedo total del que estamos hablando tiene naturalmente un fuerte componente sexual. El hombre sexualmente feliz es el hombre tranquilo y dotado de coraje. El hombre asustado es, sin duda, un mal amante. Todavía, incluso es simple reducir el miedo que ataca hoy en día al masculino a un reflejo de su propia inseguridad sexual. Se trata, sin embargo, de todo lo contrario. El hombre es inseguro, aunque sexualmente, porque el hombre es inseguro incluso sexualmente porque vive en el miedo. Buscamos ahora de ver más claro en este omnívoro y pervasivo miedo que caracteriza la condición masculina en nuestros años. Me parece distinguir en este calambre de terror la manifestación de tres grandes temores. El primer temor es aquel de ser marginado del colectivo. El segundo, más profundo, es el de separarse de la madre, de quien el colectivo social del estado de bienestar y el consenso es una especie de grandioso prolongamiento. La tercera es aquella de no poder escapar, sin embargo, a la salida de la condición infantil en la cual, donde ha logrado permanecer hasta ahora, teniendo que, aunque de mala gana, someterse a la iniciación al mundo de los adultos. Es por lo tanto obligado a atravesar aquella tierra de nadie, que es desde siempre el territorio psicológico y físico en el cual debe transitar quien pasa de una condición humana a otra. En este caso, de niño dependiente, se torna un hombre, responsabilidad de sí. El segundo título, temor a ser marginado. En los últimos decenios, el miedo de no ser aprobado por el colectivo ha asumido una dimensión desconocida en el pasado, por lo menos en las sociedades no autoritarias. Lo que aparece en público es el consenso. Aquello que aparece en público es el consenso, lo que los sociólogos pueden teorizar y erigir como un modelo, pero que se manifiesta en privado como miedo, la imposibilidad de disentir. No porque haya una estructura autoritaria que lo prohíba, pero sí porque no hay suficiente energía para hacerlo ni para pensarlo. Mirando en los últimos años del Observatorio del Inconsciente, aparece claro que no es tanto el consenso de ser fuerte, sino el miedo que no deja tregua. Inseguro en sus sentimientos, separado de sus instintos, el hombre se ha afiliado al colectivo. Inseguro, seguramente porque se siente seguro de que va a salir lastimado de un encuentro con esto. Esta afiliación pasiva, acompañada de miles de temores, lo ha dejado débil e inseguro. Y hoy la necesidad de reencontrar la propia fuerza, la propia energía personal, es para el hombre una urgencia. Esta dinámica es evidente al final de la adolescencia. Es ahora que es importante la necesidad de entrar en contacto con el propio mundo interior, donde reside la propia auténtica fuerza,
la propia dirección y orientación. Mismo en la adolescencia, se hace amenazante el miedo de transgredir los pedidos invasivos del grupo, del colectivo y de ser destruidos. Como se ve en esta alucinación o sueño, con algunas variantes en particularidades menores, viene siendo en el análisis de adolescentes o posadolescentes, pero también de hombres en el proceso analítico que están reviviendo aquel periodo y aquel conflicto. No voy a leer todo lo que sigue con respecto a este título, porque es bastante largo, pero sí les quiero contar en resumen de lo que está hablando. Está hablando que el hombre en su adolescencia, por lo general, es impedido de su autodescubrimiento, de sus deseos, de lo que en psicoanálisis se llama libido, el encuentro con la energía sexual, es rápidamente detenido por la presión del grupo de amigos, donde no se realiza nada en especial, donde no hay un propósito, donde no hay un encuentro real, más bien pasar el rato. Por lo general, si un hombre cuenta con un padre que haya sabido proteger ese espacio del hijo de autodescubrimiento, entonces el hijo puede separarse de la presión del grupo de amigos y puede seguir con su propio proceso de saber quién es, de descubrirse a sí mismo en lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo es sentir todo ese mundo de sensaciones que siente el adolescente cuando descubre su propia sexualidad. Pero por lo general los padres están ausentes, no porque no estén, a veces no están, pero muchas veces están ausentes porque no participan en la vida de sus hijos. Entonces no hay un padre que sea una referencia, que le permita al hijo decir, no, amigos, ahora me quedo solo un rato. Y esto impide que el chico pueda desarrollar su propio encuentro consigo mismo. El segundo miedo del que habla Claudio Risset es el temor de la diferenciación con la madre. El grupo, el colectivo del cual el hombre es fácilmente dependiente, es el prolongamiento y la multiplicación de la primer figura del cual el masculino siempre queda dependiente, del cual el masculino queda dependiente, la madre. No hay importancia, no importa que esta figura continúe a ser la madre biológica o se haya transferido sobre la esposa o una amiga. En ella reside el miedo original que paraliza al masculino de hoy, el miedo de ser abandonado, despreciado, no amado por ella. Aún en este caso, el temor de romper el vínculo torna imposible la constitución y el desarrollo de un espacio personal, afectivo, psicológico y físico. Por lo tanto, la ruptura con la madre, la pertenencia de su mundo o el evento fundante en cada tiempo, en cada cultura, es el evento fundante en cada tiempo y en cada cultura de todo el desarrollo masculino. En el mito, Parsifal, entonces Parsifal completa esta acción con ojos llenos de esperanza y alegría, yéndose sin darse vuelta atrás, y por lo tanto sin darse cuenta que la madre muere de dolor de amor. Solo más tarde, ya con la separación lograda, el saber, el reconocer la conciencia del dolor que la madre sufre se tornará en su tormento. Y en el reactor doloroso quedará siempre nueva profundidad a su conciencia, a su humanidad. Hoy, sin embargo, el hombre no se separa nunca de la madre,
porque está paralizado por el miedo, temor de la separación, temor de de dejar a la madre detrás de sí. Para poder vivir la propia vida y no aquella que otros desean que que el hombre viva, no es solo el mundo de la madre que el hombre debe estar dispuesto a dejar. También debe estar dispuesto a dejar la figura del padre padrone, este padre famoso italiano, pero que existe en nuestras tierras también, fuertemente posesivo, que tiende a engullir maternalmente a sus hijos en su propio mundo, que no les permite desarrollar la función psicológica de de la posibilidad de soltarlos y emanciparlos, porque pueden encontrar su propio camino y su propia fuerza. Este es un tipo arcaico de figura paterna, no bien diferenciado de lo femenino y de lo materno. En la mitología griega, esta fase del mundo, el mundo masculino y paterno, aún no separado de lo femenino y aterrorizado de que la vida pueda continuar fuera de su control, es representado por el padre Urano, que se come a sus propios hijos. Los conserva en su propia panza, como una madre que no acepta la diferenciación del hijo, el riesgo de su abandono y su propia vida. Como en este mito, los hijos de este tipo de padre, madre negativos deben encontrar el modo de hacerse vomitar por el padre ávido, que desea, padre o madre ávidos, que desean controlarlo todo y que le impiden, y que para poder así iniciar una vida auténticamente personal. Cuando el hombre logra hacerse vomitar de la panza de esta manera, se abre para él la posibilidad de huir de la relación negativa con el padre. El siguiente título, y es el tercer temor del que habla Claudio Risset, es el miedo a la prueba iniciática. A veces el miedo que atenaza al masculino y le impide de continuar con su desarrollo psíquico y afectivo es originado en una prueba compleja que le dé la autonomía del grupo, de una madre o de un padre posesivo. Para que la vida retome su fluir en la psique de un hombre, a veces debe vivir al menos interiormente una prueba altamente dramática. Un pasaje, un cambio en la forma de entender el mundo que el hombre advierte con el mismo sentido de terror y junto con una intensa expectativa de la que veníamos viendo la iniciación masculina. Estos ritos han siempre estructurado en toda la sociedad las diversas fases de la vida del hombre y junto la articulación del cuerpo social. Estos temores, dice Claudio, aparecen en los sueños de los hombres como una operación donde se le saca un órgano y aparece otro, como por ejemplo un cambio de corazón, se le saca el corazón y aparece otro corazón, entonces es un cambio en la manera de sentir, y muchas veces aparece como la decapitación, que de alguna manera simboliza el temor a perder la cabeza, a renunciar a todo lo convencional y a sentir también de una manera diferente. Perder la cabeza, renunciar al modo convencional de pensar la realidad, renunciar
a mantenerse, a, eh, a ser sí mismo, aprender a mantenerse por sí mismo, abandonar el modo de pensar de los padres y del grupo es el mal, por lo menos según la moral convencional, que el sujeto debe osar a rechazar la decapitación para reencontrar la propia auténtica fuerza, incluso moral. Entonces, hasta aquí este capítulo. En el próximo video estaré hablando de otros aspectos que trae Claudio Risset en el libro. Espero les haya servido. Es una guía y es un resumen. El libro, por supuesto, se puede comprar en Amazon, está en italiano solamente, pero bueno, quizás si están con interés, estoy a la orden para leer más profundamente lo que, o mandarles de alguna manera alguna reseña de lo que Claudio Risset profundiza un poco más en el capítulo que ya les leí. Espero les haya gustado, les mando un abrazo y bueno, hasta el próximo video, nos vemos.